soy la ingeniera Esther Vargas Cham. Hoy conversaremos sobre la planificación territorial para la prevención de desastres naturales. Vamos a tener como invitado al arquitecto Juan Manuel del Castillo Cáceres, director de la carrera de Arquitectura e Ingeniería Civil de la Universidad Privada del Norte. Con él regresaremos dentro de unos instantes. Bienvenido, arquitecto Juan Manuel del Castillo, al programa Consultorio de la Construcción. Muchas gracias, Esther, por invitarme a tu programa y para tocar este tema tan trascendental, ¿no? Y que implica un esfuerzo multidisciplinario, ¿no? ¿Qué son los desastres naturales? ¿Cómo planificar para evitarlos? Bueno, en general los desastres naturales son hechos que ocurren, digamos, por las fuerzas de la naturaleza, ¿no? Y que generalmente no están planificados, ¿no? Ocurren y desatan toda una ola de acontecimientos que pueden ser muy desastrosos para nuestras ciudades, ¿no? En los cuales existen una gran cantidad de muertos, como en el reciente terremoto que ha habido en Chile, ¿no? Y que tienen una gran cantidad de pérdidas tanto económicas como sociales, ¿no? Y en cada región tiene diferente, generalmente siempre hay algunos desastres que se repiten, ¿no? Se repiten frecuentemente. ¿Y cómo evitarlos? ¿Qué hacer, no? Así es, ¿no? Por eso justamente me parece importante hablar de lo que es la planificación, ¿no? Planificación territorial, planificación urbana, ¿no? La planificación en general son una serie de políticas que se tienen en cuanto a, digamos, el desarrollo de la ciudad, el crecimiento de la ciudad, ¿no? Las zonas que nosotros vamos a destinar para vivienda, para uso, no sé, comercial, o uso simplemente como una reserva natural, ¿no? Entonces, esto implica toda una serie de actitudes políticas, ¿no? Una serie de coordinaciones, ¿no? Con los vecinos, con los usuarios, con los diferentes actores urbanos, ¿no? Y además una conciencia, ¿no? De que lo que nosotros planificamos, digamos, ¿no? Tiene que verse desde un enfoque interdisciplinario, ¿no? Donde tienen que entrar a tallar no solamente los profesionales que están a cargo de la planificación, sino diferentes actores como ingenieros, sociólogos, ¿no? Inclusive los mismos vecinos, ¿no? Tiene que haber un plan general, ¿no? Un plan a nivel nacional, para poder llevarse a cabo y trabajar todos con un plan ordenado, ¿no? Porque imagino que interviene la municipalidad también. ¿Qué está haciendo la municipalidad? ¿Trabaja con un plan ahora de desarrollo? Lo que pasa es que las autoridades, por ejemplo, municipales en este caso, tienen planes, ¿no? De desarrollo urbano, se puede decir, en los cuales contemplan cómo va a crecer la ciudad o cómo está actualmente, ¿no? Diseñada la ciudad. Pero en general son planes que se les toman como cartas cerradas y que, digamos, ahí muere el asunto, ¿no? Lo que nosotros planteamos, ¿no? Es que sea una planificación como una especie de carta de navegación, un documento con el cual uno va, digamos, ajustándose a la realidad del contexto, ¿no? Que guía en sí, ¿no? la dirección que vamos a tomar los diferentes profesionales a cargo del plan para desarrollar la ciudad junto con los ciudadanos, pero que puede modificarse según las condiciones económicas, sociales o inclusive climáticas, ¿no? Y depende de la región, tiene diferentes planes, ¿no? Exacto, ¿no? Comentabas sobre algunas presentaciones que había de casos en los cuales se ven los desastres por regiones, ¿no? Así es. Justamente, por ejemplo, esta es una imagen de Ayacucho, ¿no? Estuve el año pasado por ahí. Hay dos cosas importantes, por ejemplo, aquí en el Perú, ¿no? Dos desastres, digamos, que se presentan generalmente estacionalmente, ¿no? Por ejemplo, uno son los huaicos, ¿no? Que todos sabemos que las lluvias de verano aquí en el Perú siempre traen, ¿no? Huaicos, ¿no? Derrumbes, inundaciones, etc. Y
casi nunca se hace nada por, digamos, evitar que hayan pérdidas humanas, ¿no? Lo otro es también lo del friaje, que eso podríamos hablar un poco después. Pero en este caso, ¿no? En Ayacucho, el año 2009, me parece, finalizando, hubo una inundación, ¿no? Un huaico, que se llevó la vida de aproximadamente 10 personas, ¿no? Y lo que parece que sucedió es que, bueno, debido a las lluvias, ¿no? Intensas que hay en esta región, muchas de las casas que se habían colocado en zonas no debidas, ¿no? Digamos que se desintegraron y generaron toda una masa que arrastró, ¿no? El huaico por la ciudad y, bueno, al parecer se llevó consigo a combis, autos, ¿no? Y hubieron muchos muertos, ¿no? Entonces, estos son un poco los casos que existen, por ejemplo, en la sierra de nuestro país, ¿no? Y en los casos de construcciones en laderas, que frecuentemente, ¿no? Siempre hay casos de desastres, ¿no? Claro. Por ejemplo, en el caso de Lima, ¿no? Que es una foto de San Juan de Miraflores, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Lo que pasa en Lima es que hace casi más de 30 años que no existe un sismo fuerte, ¿no? Entonces, durante todo este tiempo se ha seguido construyendo en zonas en las cuales son muy peligrosas. Sin supervisión. Sin ¿no? supervisión, de forma informal, etc. Pero bueno, esta es una realidad, ¿no? De nuestra ciudad. Ahora, hay formas de construir en laderas, ¿no? Se puede realmente, ¿no? Por ejemplo, este es un programa que estaba llevando a cabo, ¿no? Me parece que la municipalidad, en este caso, y que se estaba tratando de reforzar, ¿no? Las zonas de laderas mediante rocas, ¿no? Entonces, rocas del lugar inclusive, ¿no? Claro. Ahora, este tipo de muros de piedra se pueden, digamos que reforzar con concreto armado, ¿no? Y generar una mezcla, un tipo de pirca, ¿no? Un poco de una solución, ¿no? Podría ser, ¿no? Exacto. Eso ya después de construido ya se está colocando. Así es, ¿no? Justamente por el hecho de que no ha existido una planificación de esta zona, se está tratando de implementar una solución in situ, ¿no? Esa es una de las realidades que hay acá, ¿no? Ahora, definitivamente sí se puede construir en zonas de ladera, pero para esto obviamente hay que hacer una serie de estudios para ver si lugares son factibles, ¿no? Claro, quizás no sea lo adecuado, ¿no? Falta asesoramiento, entonces indicar qué zonas son las adecuadas. Así es, ¿no? Ese es un trabajo muy importante que deben llevar a cabo no solo los arquitectos, que son los que elaboran el plan, sino los geólogos, los civiles, ¿no? Los geógrafos, porque ellos son también los que trabajan conjuntamente para ver cuáles son las zonas en las cuales se puede habitar, ¿no? Y cuáles son las zonas que se dejan simplemente como una reserva natural, ¿no? Y tienen la instalación eléctrica y todo, por lo que veo, ¿no? Así es. Así es, no hay problema en cuanto a la electricidad, pero están en peligro, ¿no? Así es. De todas maneras. Ese es el problema, ¿no? Que muchas veces han existido autoridades que, bueno, por cuestiones de, no sé, políticas, ¿no? Quizás de repente les convenía más el hecho de que dejarlos ahí y que, bueno, darles todos los servicios posibles porque ya estaban ahí, ¿no? Pero en lo posible se tiene que tratar de evitar, ¿no? Si es una zona que no se puede habitar, ¿no? Que se habite, ¿no? Claro, y capacitarles quizás, ¿no? Capacitarles y ayudarles, si ya están las construcciones, cómo hacer para reforzarlas y cómo para evitar que haya casos de derrumbes, ¿no? Exacto, ¿no? Esto es parte de una nueva tendencia que existe mundialmente, que es el diseño participativo, ¿no? En la planificación, por ejemplo, ¿no? Se toma en cuenta que el hecho de elaborar un plan, ¿no? No debe ser digamos, una cuestión autoritaria, sino que hay que trabajar activamente con los vecinos, con los ciudadanos, para que ellos entiendan, ¿no? Lo que es la planificación y en qué los va a ellos a beneficiar, ¿no? Entonces, mediante una serie de políticas, ¿no? Se puede desarrollar mejor la ciudad, ¿no? Nuestro entorno urbano. Y así podemos, pues, evitar que existan, pues, ¿no? Desastres naturales y que se lleven vidas, ¿no? Consigo. Sí.
¿Y en dónde hay más estos casos? Que hay muy poca planificación. ¿En la costa, la sierra, la selva? ¿Cómo están? En realidad es en casi todos los casos de nuestras regiones, ¿no? Bueno, estos ya son fotos, por ejemplo, de Ayacucho, ¿no? En cuanto a la costa, por ejemplo, esta es la zona de Pisco, ¿no? Esta es una foto del cómo quedó Pisco después del terremoto, ¿no? Es muy frecuente, ¿no? En nuestro país estamos en una zona sísmica y estas son las consecuencias, por ejemplo, de esto, ¿no? De que no se planifica, ¿no? No se tiene tampoco un plan de prevención, ¿no? Por ejemplo, en las zonas rurales de Pisco, como vemos aquí, ¿no? Inclusive los pobladores construyen, pero de una forma no adecuada, ¿no? Incorporando materiales, ¿no? Que no deben ser mezclados, ¿no? Por ejemplo, el adobe, ¿no? Es una práctica constructiva muy usual en estas zonas, pero muchas veces se mezcla con materiales como el fierro, ¿no? Que esta es una viga que habían sacado de un riel, ¿no? Del tren y la habían incorporado como una viga a una casa de adobe. Entonces, esta es una práctica que obviamente no es posible. Claro, claro que no. Y como comentabas anteriormente, ¿no? En la conversación que tuvimos, has estado de coordinador, me dices, del área de construcción en Techo para el Perú, ¿no? ¿Qué casos vistes así como estos casos que el fierro que está ahí de la parte de fierro, dice, ¿no? Sí. De la parte del ferrocarril, que ha habido una parte que lo han colocado en un lugar inadecuado, que no ha habido ningún asesoramiento ni arquitectónico ni estructural, ¿no? Ajá. Así es. Bueno, he visto muchos casos, ¿no? Inclusive, bueno, íbamos a inspeccionar... ¿Esto ha sido después del terremoto? Esto ha sido, así quedó después del terremoto, ¿no? Pero la construcción fue previa, obviamente, ¿no? Obviamente ellos habían construido sus casas de esta forma y cuando vino el terremoto, ¿no? Obviamente las destruyó. Y vimos cantidad de casos, ¿no? Por ejemplo, inclusive muchos de ellos, ¿no? Mezclaban columnas y vigas de concreto y las apoyaban sobre muros de adobe, ¿no? Entonces, eso es una cosa que es un poco, ¿no? Desconcertante, porque ellos cuando tú vas, ¿no? y llegas a la zona, ellos te dicen, nosotros no, lo único que atinamos es a pararnos debajo de la viga de concreto, pero cuando yo les hacía notar que en esa zona en la cual el muro se apoyaba en la viga de concreto estaba totalmente destruido, o sea que esa viga en cualquier momento iba a destruir el muro y iba a caer. ¿Y ahora siguen construyendo igual? ¿O cómo está ahora la zona de Pisco? Sí, lo que pasa es que, bueno, hay una serie de programas de construcción con materiales alternativos que han promovido el uso de materiales ecológicos como el adobe, la quincha, etcétera, en los cuales también se trata de capacitar a los pobladores, porque es una tecnología que ellos usan desde hace muchos años, ¿no? En algún momento, ¿no? En algún periodo de tiempo, ellos han comenzado a incorporar nuevas tecnologías, pero mal, ¿no? Entonces, la idea es enseñarles que ellos, con sus mismas tecnologías, pueden prevenir desastres, ¿no? Entonces, sí se puede, digamos, construir con materiales como el adobe o como la quincha, pero tiene que haber una capacitación para ello, ¿no? Sí se está haciendo gradualmente, pero en realidad uno de los aportes que podría hacer, digamos, podría dar la planificación territorial sería que se envíen profesionales, ¿no? Ya que no existe la capacidad económica, ¿no? O los recursos no se han destinado para que se hagan una cantidad, digamos, considerable de viviendas, se podría más que todo capacitar a esta gente para que con sus mismas técnicas construyan ellos mismos su vivienda, porque lo van a hacer, ¿no? Sí. Inicialmente era muy poco, ¿no? Lo que pasaba. Lo que pasa es que han sido aportes muy puntuales, ¿no? O sea, no ha sido... No ha habido un conjunto, no ha habido una integración entre varios y un plan, como dicen, ¿no? Que es lo que falta, ¿no? Exacto. No ha sido una iniciativa general, sino que han sido aportes más puntuales, ¿no? En nuestro caso, nosotros también lo que hicimos fue dar asesoría específica a ciertos pueblos, ¿no? Pero nos parece que eso es lo más adecuado, ¿no? Tal como en Lima, ¿no? En la época de las grandes invasiones, ¿no? Se daban estos casos, ¿no? El Estado, digamos que facilitaba profesionales que iban hacia los asentamientos humanos. Y se puede prevenir.
Se puede prevenir, se puede hacer un estudio a futuro. Por ejemplo, es el caso de lo que ocurre todos los años con el friaje en Puno, ¿no? En Puno también. Todos los años se sabe que va a haber una ola de friaje y que esto va a traer, ¿no?, una serie de muertes, pero sin embargo lo más que se hace es enviar frazadas, ¿no?, cuando debería haber una política de planificación para evitar que existieran estas muertes, ¿no? Nosotros, bueno, como entidad educativa lo que tratamos también de hacer es formar profesionales que tengan esta conciencia de que el arquitecto tiene un rol social, ¿no?, un rol dentro de su sociedad y que puede aportar al cambio tanto social como económico y que puede prevenir también estos desastres, ¿no? Con los ingenieros. Digamos, una dirección hacia lo que es la planificación urbana, ¿no? Que tengan una conciencia de que esto es una herramienta para transformar socialmente las zonas en las cuales ellos ubicada en Lima Norte, ¿no? Y lo que nosotros queremos es que justamente estos profesionales, arquitectos e ingenieros, ¿no?, digamos que aporten a su zona, ¿no? Tratar de, dentro de los cursos que tenemos, yo voy a enseñar un curso de taller de proyectos de tercer ciclo, en el cual lo que queremos es que nuestros profesionales, ¿no?, se involucren tanto con las autoridades, ¿no?, que existen en la zona, en el distrito, etcétera, y que ellos, como habitantes de Lima Norte también, puedan aportar a su ciudad, ¿no?, con sus propuestas, no solamente edificios digamos, procesos industriales o proyectos, etcétera, que sirvan solamente para la persona que lo está desarrollando, sino para desarrollar su ciudad en conjunto, ¿no? Claro, con el boom de la construcción y la planificación, ¿tú crees que se ha pensado en un momento que esto de la construcción iba a afectar tanto a la planificación, al desarrollo que tienen las ciudades? La verdad que yo creo que más que todo es un efecto que no se ha calculado. No se ha calculado. ¿No? Entonces vemos que es un boom que está acelerándose constantemente, pero no se ha planificado para nada, ¿no? Simplemente se va adecuando a la realidad, ¿no? Entonces en el futuro no tengamos que pagar las consecuencias, ¿no? Así es, porque se está dando bien rápido los cambios que están habiendo en las ciudades, ¿no? Así es. Y las nuevas zonas, Lima está creciendo, ¿no?, los polos, ¿no? Está creciendo enormemente, pero esa planificación no está a nivel nacional, ¿no? O sea, cada municipio creo que está autorizando construcciones, ahora son de muchos edificios, y está variando enormemente, ¿no? Exacto. Uno de los, digamos, principios de la planificación es ver a la ciudad como una red, ¿no?, como un sistema que se integra, ¿no? No verlo como esfuerzos individuales, sino que estos esfuerzos individuales integrados pueden formar además un gran esfuerzo conjunto que nos sirve para crear escenarios urbanos del futuro, ¿no? Entonces, hacia eso apuntamos nosotros, ¿no? Queremos brindar una visión de lo que puede ser el futuro del país y de la ciudad, ¿no?, en ese sentido, ¿no? Claro, porque también implica, bueno, las construcciones también implican las carreteras, las autopistas, como hay tantos edificios, ¿no?, el flujo que va a tener el tránsito, ¿no?, los transportes, el traslado, ¿no? Claro, últimamente se han estado construyendo una serie de infraestructuras viales, por ejemplo, ¿no?, en Lima, que muchas veces se piensa que son infraestructuras que van a aportar algo digamos, aliviar el caos vehicular que existe, ¿no? Sin embargo, esas soluciones son pues ya desfasadas, ¿no? Cosas que se han aplicado en los 50s y que se han dado cuenta de que no funcionan, ¿no? Más bien ahora, digamos, la ola del urbanismo sostenible lo que propugna es que se reduzca más bien la cantidad de vehículos que existen, ¿no? Para así mejorar el medio ambiente y mejorar también la calidad de vida y reducir el tránsito, ¿no? El hecho de impulsar una serie de políticas peatonales, ¿no? La apertura de espacios públicos, ¿no? Y que la gente utilice su ciudad, camine, ¿no? Claro. No solo utilice el auto, ¿no? O sea que mucho hay que capacitar y educar, ¿no? Educar a los habitantes de cómo
preocuparse más en la parte ambiental, la parte de edificios que estén orientados más a ambientalistas, ¿no? Por ejemplo, hay unos edificios que han hecho últimamente por Surco que los estacionamientos están abajo en el sótano, no se ven tantos automóviles por afuera, ¿no? Y está en los jardines, está afuera y no lo ven, uno no ve los automóviles, ¿no? Están debajo en los subsótanos. Y entonces hay preocupación, pero aisladas, creo, ¿no? Exacto. De empresas privadas que tienen esa preocupación, pero faltaría pues una que englobe todo, ¿no? Exacto, ¿no? Justamente como existen esfuerzos individuales, como tú mismo lo dices, pero la idea es tratar de integrar esos mismos esfuerzos individuales, ¿no? Dentro de un sistema que pueda apuntar hacia lo que ya te comentaba, que era un escenario urbano, ¿no? del futuro de Lima, y en el cual se pueda ver a nuestra ciudad, ¿no? como una ciudad que progresa gradualmente, ¿no? y que da una mejor calidad de vida a sus habitantes, ¿no? Así es. Hablando de los desastres, ¿qué otros desastres estábamos viendo acá en otras regiones, ¿no? ¿Tienes algunas fotografías sí, de algunos casos? Sí, teníamos también, ¿no? Casos de la sierra, de la costa. Bueno, estos son algunos casos que había mostrado, ¿no? de la costa, de lo que se piensa también evitar, ¿no? Es la sierra, ¿no? La parte... Sí. Quería mostrar algo de algunas formas de cómo prevenir, ¿no? Por ejemplo, en la selva, ¿no? Se puede prevenir los desastres mediante las mismas tecnologías tradicionales que existen en el país, ¿no? En la selva se usa mucho el uso de pilotis, ¿no? De columnas de madera elevadas, ¿no? Y que eso evitan que las inundaciones se lleven vidas, ¿no? Claro, sería lo mejor sería que se usen los propios recursos de la zona, ¿no? Así que es. La construcción sea con los materiales de la zona. Así es. Sí. Y mantener, ¿no? Mantener el entorno, ¿no? Exacto, ¿no? Como vemos acá, el uso de aleros largos, ¿no? De viviendas que pueden estar sobrelevadas, ¿no? En una colina, ¿no? Como vemos, estos son casos de la selva, ¿no? Y sobre todo utilizar estas tecnologías, ¿no? Pero dándoles un enfoque contemporáneo, ¿no? La cobertura de las calles, por ejemplo, también, ¿no? Como vemos aquí, son viviendas que están sobrelevadas, ¿no? Y como vemos... Es por las inundaciones, sí, por las lluvias. Por las lluvias. Es una tecnología tradicional, pero que fácilmente, ¿no? cubre las necesidades de la gente de esta zona. ¿No? O sea, no hay necesidad... Y no es cara, pues, ¿no? Exacto. Claro. No hay necesidad de implementar tecnologías muy nuevas, muy avanzadas, que cuestan mucho, sino con las mismas tecnologías tradicionales, darles un enfoque de prevención y de planificación. Así es. Y la universidad, la UPN también ya tiene años en Trujillo, en Cajamarca, ¿no? Donde está la sede central. Así es. La universidad tiene ya 16 años más o menos en Trujillo, ¿no? En Cajamarca también ya lleva más o menos 4 años, ¿no? Y aquí en Lima es el primer año, ¿no? Desde el 2010 estamos aquí y estamos en el tercer ciclo, ¿no? En las carreras. Y en Cajamarca también hay ingeniería civil. También. ¿Ahí cómo lo dan? ¿Cómo se hace la enseñanza? El enfoque de las carreras de ingeniería en Cajamarca está dentro del contexto de la actividad, ¿no? digamos, de la región, ¿no? Allá hay un tema que es muy importante, que es el tema de las mineras, ¿no? Entonces se está abriendo, por ejemplo, la carrera de ingeniería de minas desde este ciclo, ¿no? Y está teniendo una gran acogida, por ejemplo, ¿no? Y me parece súper importante que existan profesionales, ¿no? preparados para trabajar en esto, porque el hecho también de que exista una minera tan importante allá en Cajamarca
¿no? Implica también una serie de medidas ambientales, ¿no? Que hay que implementar, ¿no? Entonces, se está tratando también de que el ingeniero, el arquitecto, urbanista de Cajamarca esté muy enraizado con su zona, ¿no? Tanto como lo estamos tratando en las otras sedes, ¿no? Porque eso es lo que faltaba, ¿no? Porque muchos de acá de Lima van para allá, ¿no? Para trabajar en las minas. Y claro, están entonces viendo la necesidad de cambiar quizás, ¿no? El perfil, ¿no? Que sea adecuadamente, si estudian ahí, que se queden ahí, ¿no? Que no estén saliendo para afuera, ¿no? De acuerdo a las necesidades que tienen, ¿no? Y que puedan ayudar estando en el mismo lugar, ¿no? Que ellos han estudiado y conocen, pues, el sitio, ¿no? Claro, esa es también la idea, ¿no? Que estos, digamos, profesionales que estamos formando no solo busquen oportunidades fuera de su zona porque no la encuentren, sino que aprendan a ver las oportunidades que se les brinda desde su región, desde el lugar donde ellos mismos habitan, ¿no? Entonces debería haber un convenio quizás con los municipios, con las autoridades para que puedan trabajar y aportar, ¿no? Como tienen la formación de ingenieros, de arquitectos, ir de la mano ambos, ¿no? Tratar de cómo mejorar para que esté ordenado y hacer una planificación adecuada, ¿no? De acá a futuro, porque la planificación no es para ahora, sino para más adelante, ¿no? Siempre hay que pensar de aquí adelante, y como los tiempos van avanzando tan rápidamente, entonces el alumno también tiene que cambiar, estar adecuado para el cambio, ¿no? Así es, ¿no? Y eso... Como dice Darwin, el que no evoluciona muere, ¿no? Claro. Entonces, sí, definitivamente en Cajamarca ya se ha trabajado, ¿no? Con las autoridades municipales en diferentes proyectos en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. Nosotros en Lima también queremos hacer lo mismo, queremos sobre todo relacionarnos con el lugar en el que estamos, ¿no? Para poder aportar digamos, proyectos que puedan significar un cambio importante en la zona, ¿no? Para poder guiar los procesos de desarrollo urbano, ¿no? Bien, regresamos con el arquitecto Juan Manuel del Castillo, dentro de unos momentos. ¿Qué metodología podríamos utilizar o qué pasos deberíamos de hacer para ayudar a hacer la planificación de una ciudad? Bueno, te cuento el caso específico de los cursos de la línea de los talleres de proyectos que estamos tratando de implementar en la universidad, ¿no? Lo que nosotros tratamos de hacer es que, digamos, generar una serie de propuestas, ¿no? Basadas en análisis rigurosos, ¿no? De ciertas zonas críticas de la ciudad, ¿no? Para eso trabajaríamos digamos, en vínculo con las autoridades locales, ¿no? Ellos nos brindarían cuáles son estas zonas críticas que existen en la ciudad y nosotros como entidad, ¿no? Iríamos a intervenir estas zonas, ¿no? Primero mediante un análisis, ¿no? De lo que está sucediendo en el lugar, en la zona específica y cruzarlo con información que nos puedan brindar especialistas de todas las ramas, ¿no? Geógrafos, ingenieros industriales, la zonificación, los suelos, ¿no? Exacto, los suelos, lo medioambiental, ¿no? También, digamos, lo social, económico, etcétera, ¿no? Entonces, a medida que vamos cruzando esta información, vamos dándonos idea de cuáles son las potencialidades de este lugar, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos una idea clara de esto, podemos proponer escenarios urbanos del futuro, ¿no? Es decir, cómo es que esta zona puede cambiar de aquí a 50 años, digamos, ¿no? Y que en ese periodo cómo se iría transformando y cuál es la potencialidad que tiene, ¿no? Puede convertirse, no sé, en una zona agrícola, en una zona netamente de oficinas, o en una zona de usos mixtos. Eso es lo que tratamos nosotros de proporcionar, ¿no? Y ya en la parte final se elaboraría un proyecto, ¿no? Un proyecto de ciudad, de zona, de región, ¿no? En el cual se podría ir viendo mediante etapas cómo es que se va regenerando la ciudad, ¿no? Nuestra idea es aplicarlo ya desde el tercer ciclo en el cual actualmente está la universidad, en un nivel básico, y a medida que
vamos avanzando hasta el séptimo ciclo, digamos, en los cuales los alumnos ya tienen un bagaje mucho mayor, ¿no? Poder tener ya un plan urbano o territorial en el cual ellos ya puedan presentarlo a cualquier entidad local o internacional, ¿no? Claro, tendría que tener asesores de distintas disciplinas, ¿no? Como dice, ¿no? Para poder tener todo esto, no solamente que le den el material, sino que como a futuro, ¿no? Estas personas tienen que proyectarse y ver y consultarles, ¿no? Porque como estábamos comentando, evoluciona todo tan rápido cada vez y lo que uno planifica ahora pues ya puede haber cambiado, ¿no? Para cada unos años, por lo rápido que es. Entonces la metodología que quieren hacer sería de esa manera, incluso pueden ser tesis, ¿no? Tesis si están comenzando el tercer ciclo, con algo básico que tienen en esos momentos, el alumno puede ir avanzando ya un trabajo, integrar todo, ¿no? Después. Exacto. Justamente nuestra metodología implica que además del hecho de que ellos analicen, investiguen, ¿no? Por su cuenta, ¿no? Paralelamente se darían una serie de conferencias, lo que se llama en otros países lectures, ¿no? En los cuales vienen especialistas de todas las ramas implicadas, ingenieros industriales, ingenieros geógrafos, geólogos, y les hablan sobre temas específicos, ¿no? Entonces cada semana tenemos especialistas que están brindando información, ¿no? Sobre temas específicos de medio ambiente, de suelos, economistas, sociólogos, etcétera, que te hablan sobre la realidad de la zona. Y entonces eso va alimentando, ¿no? Paralelamente a lo que va desarrollando el estudiante, ¿no? Claro, para buscar una solución, ¿no? Así es. Incluso también van al campo. Mucho taller, tienen talleres en cada curso. Exacto, ¿no? Los alumnos desde ya prácticamente que inician la carrera están teniendo muchas salidas de campo, ¿no? En los cursos teóricos se les lleva a conocer su ciudad, a recorrerla, ¿no? Y para los cursos específicos, por ejemplo, los cursos de construcción, se les hace visitas, ¿no? a las construcciones para que estén en contacto con los materiales, con las tecnologías, etcétera, ¿no? Y bueno, qué bien que lo van a enfocar así, ¿no? O sea que el plan de estudios se está cambiando. Tiene que estar permanente, pues, cambio, ¿no? Como todas las otras universidades. Y qué bueno que estén considerando, ¿no? En la parte de planificación. Y luego también trabajar con las autoridades, los municipios, ¿no? Las personas que tienen poder de decisión y poder ejecutarlas, ¿no? Según tu opinión, ahora con las autoridades están considerando la planificación para futuro, prevenciones. ¿Qué tal las prevenciones? ¿El defensa civil? Ya. ¿Cómo lo ves? ¿Interviene? ¿Está adecuado? Ya. Lo que pasa es que, como decíamos hace un momento, existen esfuerzos mal direccionados a veces, ¿no? O en el sentido de que muchas veces se ven, ¿no? Se abordan los casos desde una forma particular, ¿no? De una forma muy individual, y no se enmarcan, ¿no? Los esfuerzos de prevención dentro de un marco general, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que se solucionan, digamos, cosas muy inmediatas y a futuro después tenemos pues un desastre. Claro, ¿no? porque el año pasado Defensa Civil fue a recorrer, ¿no? Para evaluar viviendas que estaban mal ubicadas, ¿no? En Callao, hubo en el norte, en Los Conos, ¿no? Fueron a recorrer, hicieron una evaluación, ¿no? Y quedó ahí, ¿no? Quedó ahí, no hubo más. ¿Qué opinión tienes sobre eso? Sí, justamente hace poco leía un artículo sobre eso, en el cual se le preguntaba a las autoridades justamente del Callao sobre qué proyectos habían contemplado para la zona histórica, ¿no? Que la zona histórica del Callao es una zona muy bella, pero que está totalmente abandonada, ¿no? Y bueno, les contestaban que ellos habían hecho un plan de prevención, un plan de desarrollo y que contemplaba
digamos, la regeneración del pavimento y las luces, ¿no? de la zona, ¿no? Claro, no se puede hacer aisladamente, ¿no? Como Ujú. ya hemos repetido, tiene que ser todo un conjunto. Entonces, bueno, lo principal es que los ingenieros nuevos que van a egresar tengan esa, ¿cómo decir? Esa espinita, ¿no? Que ellos ya sepan que tienen que, desde que se están formando, hay la necesidad de formarse justamente en buenos planificadores, ¿no? Que sean buenos planificadores. Porque los que están ahora, bueno, como dicen ya, ¿qué se hace? Pero, o pueden ayudar, poner un granito de arena, pero pienso yo que tiene que concientizarse y que ya debe estar en la formación del ingeniero o arquitecto, que de su formación mirar de otro punto de vista y ayudar a esas personas que están haciendo mal esas construcciones inadecuadas, ¿no? Así es. Y poder hacer algo. Ujú. Porque ahorita, si lo dejamos así, siguen, pero imagino que debe ser que los mismos ingenieros, desde las autoridades y sobre todo la parte de educación, que deberían de intervenir y trabajar quizás, ¿no?, con el Colegio de Arquitectos o el Colegio de Ingenieros para ver cómo colaborar y dar un aporte, ¿no?, a las autoridades, ¿no? Así es, justamente lo que nosotros tratamos de propugnar es que exista un aporte interdisciplinario, ¿no? Que no solamente los ingenieros civiles hagan sus aportes por su cuenta o los ingenieros mecánicos por su cuenta, sino que se integren, ¿no? Que se integren los esfuerzos para lograr proyectos que puedan aportar, ¿no?, al desarrollo, ¿no? Eso es lo que nosotros tratamos de Claro, impulsar, ¿no? porque ahora están de moda pues las ciudades inteligentes, ¿no? Ahora todos los semáforos inteligentes. ¿Qué te parece los semáforos inteligentes? Sí, La lo que ola pasa es verde. que, sí, lo que pasa es que, por ejemplo, en Lima, ¿no? El tema central, y se puede ver inclusive en las propagandas de todos los políticos, siempre es el tráfico, ¿no? El tráfico es caótico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aparte del hecho de que el caos, ¿no?, vehicular sea una cosa de todos los días, ¿no?, hay temas súper importantes, ¿no?, que me parece que deberíamos abordarlos con la misma seriedad, ¿no? El hecho, por ejemplo, de que existe, ¿no?, una sobrepoblación digamos, de transporte público, es mucho más importante que el hecho de que vamos a construir nuevas carreteras, digamos, para este año, ¿no? Debería pensarse desde una forma sistémica el problema, ¿no? El hecho, por ejemplo, de que Lima tenga casi 8 millones de habitantes, ¿no?, y tenga un transporte público que abastece a 16 millones de habitantes, es pues preocupante, ¿no? Claro. Y el metropolitano. El metropolitano, el tren eléctrico. Ayuda, ¿no? Bueno, el metropolitano, en un principio, bueno, ya está funcionando, pero en algunas partes el tráfico se congestiona, ¿no? Por los mismos automóviles que ya no pueden pasar, se han reducido las calles. Entonces, esa solución de metropolitano, que en otro país quizás sería lo adecuado, no en nuestro país puede funcionar, ¿no? Claro, tiene partes buenas, ¿no? Ha ayudado a muchas personas para los traslados, ¿no? Los tiempos son más cortos. Sí, es cierto. El metropolitano ha tenido una intención bastante positiva, ¿no? Pero me parece que aún está quedando solo en una intención. ¿Por qué? Porque para que el metropolitano realmente pueda funcionar de una forma adecuada y eficiente, ¿no?, primero tendría que hacerse la reducción de la cantidad de vehículos que existen actualmente y de líneas, ¿no?, de transporte público que existen, ¿no? Hay una sobrepoblación de vehículos de transporte público, que es lo que debe controlarse primero para que el metropolitano funcione de la forma en que se ha planificado, ¿no? Claro. Y además no solamente el metropolitano, ¿no? En realidad lo más eficiente
para una ciudad es que tenga distintos modos de, digamos, de poder desplazarse, ¿no? Ciudades como Chile, por ejemplo, combinan el metropolitano con el metro, ¿no? Y con abastecedores, ¿no? Claro, es ¿no? una multimodales. Exacto. ¿No? ¿no? Multimodales. Sí. Multimodales que en realidad las ciudades que funcionan eficientemente usan diferentes modos pues, de transporte público, ¿no? Los taxis, los buses alimentadores, los metros. En el caso de Lima no se ha hecho un metro, pero tenemos el tren eléctrico que podría funcionar también de esa forma, ¿no? Y podría ser un subterráneo en zonas de centros históricos, por ejemplo, donde obviamente no se puede pues, pasar un tren por encima de la acera, pues, ¿no? Claro. Quizás las construcciones, los nuevos malls que están saliendo, ¿no? En provincia, está ayudando, ¿no? Para que no centralizar todo en Lima, ¿no? Todo está un poco expandiéndose, todas las mismas ventajas que lo que hay en Lima ya la población encuentra en provincia, y de una u otra forma está ayudando en cuanto a un poco descongestionar, ¿no? Que no todos vengan para acá, ¿no? En cuanto a lo que son los centros comerciales, los malls, etcétera, bueno, yo he hecho investigaciones sobre esto, por ejemplo. Los centros comerciales tienen sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Una de las desventajas de los centros comerciales es que se concentra todos los usos de la ciudad en ellos, ¿no? Los usos que normalmente deberían estar, por ejemplo, en una calle, ¿no? Como por ejemplo sucede en la calle Conquistadores aquí en San Isidro, donde existe vivienda, pero conjuntamente con la vivienda existen tiendas de diseñadores, restaurantes, etcétera. Esto produce que el ciudadano pueda caminar durante todo el día en esa calle sin temor a que lo vayan digamos, a asaltar o le vayan a robar, ¿no? Los centros comerciales lo que hacen es concentrar todos esos usos dentro de una sola masa. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces alrededor de estos centros comerciales, como sucede en Media Plaza, no sucede absolutamente nada y a las 12 de la noche una persona que pasa por atrás de ese centro comercial puede ser fácilmente secuestrada, ¿no? Claro, porque todo está en el centro comercial, encuentras todo. Es como una pequeña ciudad, todo encuentras, ya no hay necesidad de que salgas de ahí, ¿no? Es lo que está pasando. ¿Ayuda en la planificación eso? Bueno, existen diferentes formas de ver, ¿no? el aporte de los centros comerciales, ¿no? Generalmente desde la visión de la planificación norteamericana, Sí, ¿no? norteamericana. Muy de acuerdo con las políticas que se llevaban digamos, en los años 50, 60, ¿no? Se impulsaba mucho el uso del centro comercial como un atomizador, ¿no? de la ciudad, ¿no? Pero en realidad la ola más humanista, más que viene un poco con las corrientes como Hangel, ¿no? en Dinamarca, en Europa, hablan de que es mejor distribuir los usos de la ciudad, ¿no? en diferentes zonas y crear usos mixtos, ¿no? No solamente tener un centro comercial que lo tiene todo en un lugar, sino barrios y zonas que tienen usos distintos, ¿no? Pueden mezclar la vivienda con el comercio, con digamos, los bares nocturnos, con la educación, y las ciudades funcionan mejor cuando tienen todo en todos los lugares, ¿no? Como el centro histórico, por ejemplo, es un caso muy particular, ¿no? Nuestro centro histórico poco a poco está tratando de despegar como la zona que siempre se ha querido que sea, ¿no? Y que fue en el pasado, ¿no? El centro de la ciudad, donde todos van, donde todos quieren estar, donde todos quieren vivir. Sin embargo, hay muchas zonas del centro histórico que están subutilizadas, ¿no? Donde o no vive nadie o está muy tugurizado, ¿no? Entonces, una solución, me parece, para esta zona sería el promover, digamos, políticas de vivienda para gente joven, ¿no? Artistas, que vayan a trabajar al centro y vayan a mudarse ahí a vivir, ¿no? Parejas jóvenes, y que son, digamos, el estrato que no le molesta vivir junto a digamos, a un bar, a un restaurante, ¿no? Y entonces de esa zona, de esa forma,
esta zona podría regenerarse, ¿no? Además, mezclándolo con una serie de políticas, ¿no? Digamos, de reducción de impuestos para la gente que se mude al centro, ¿no? Y que trabaje ahí, y que viva ahí, ¿no? Y con el turismo, con, digamos, políticas, ¿no? Que promocionen el centro como el lugar para vivir, ¿no? Eso definitivamente haría despegar a nuestra ciudad, ¿no? Como un foco turístico. Así es, los cambios también que están habiendo por la Costa Verde, ¿no? La Así Costa es. Verde hay un plan, ¿no? Pero ese plan todo va a ser edificios, ¿no? Va a haber Exacto, ¿no? y luego una zona de recreación, de parques, jardines, ¿no? Exacto. Por ejemplo, ese es un tema muy importante, ¿no? El de la Costa Verde, ¿no? Durante muchos años se ha querido intervenir en la Costa Verde, ¿no? Pero existen dos posiciones bien encontradas, ¿no? Una que propugna que se deba intervenir el farallón, ¿no? De la Costa Verde con edificios. Inclusive en Barranco hubo todo un problema porque se dio licencia para un edificio ¿no? que estaba construido en el farallón. Y hay otra corriente que es la que dice que la Costa Verde debe dejarse, ¿no? Como una zona intangible, ¿no? En la cual se vea el acantilado, ¿no? Y se pueda disfrutar, ¿no? de la playa, etcétera, ¿no? Personalmente pienso que la Costa Verde es una zona de uso popular, ¿no? Donde la gente va a bañarse, va a recrearse, ¿no? Me parece que intervenir digamos, la zona del acantilado es contraproducente porque en realidad es un gran atractivo, ¿no? Casi ninguna ciudad de América tiene pues capital, ¿no? Tiene una vista hacia el mar, y cuando una de las vistas más importantes de Lima es, por ejemplo, Lima vista desde el mar con su gran acantilado, ¿no? El desierto llega al mar, ¿no? Y que los extranjeros cada vez que vienen pues se quedan asombrados de eso, ¿no? Es un gran atractivo, ¿no? Y la zona de la Costa Verde, de la playa en sí, yo creo que sí debería ser una zona pública en la cual se puedan haber usos menores, pero no edificios como los que se estuvo impulsando hace unos cuantos años. La Municipalidad de Barranco me parece que hizo varios proyectos ahí que en realidad lo que hacían era privatizar las playas. Y me parece que las playas en realidad son de uso público, ¿no? Son de todos, ¿no? Sí, sí. Bueno, Juan Manuel del Castillo, algunas, como ya tenemos que retirarnos, ¿no? Algunas palabras que quisieras, puedes hacer un llamado, ¿no? A las autoridades desde aquí, del Colegio de Ingenieros, o también como eres arquitecto, ¿no? Quizás hacer también llamado hacia tu colegio, ¿no? De arquitectos, sobre cómo hacer la prevención y cómo planificar, ¿no? Sí, más que todo, incidir en el rol social, ¿no? Del arquitecto, ¿no? El arquitecto debe darse cuenta, ¿no? Tanto como el ingeniero, que lo que él haga, las propuestas que él, digamos, implemente, tienen que ver con un contexto, ¿no? Con un contexto social, económico, etcétera, medioambiental, del cual ya hemos hablado, y que todo lo que él haga va a intervenir en el desarrollo de su ciudad, ¿no? Entonces, para eso debe tener una conciencia social, ¿no? Dentro de la universidad nosotros también estamos implementando una serie de talleres gratuitos para los usuarios, digamos, de Lima Norte, para la gente de Lima Norte, a los cuales pueden asistir y pueden darse cuenta un poco de las metodologías que nosotros usamos en nuestros cursos, ¿no? Es libre, pueden tener acceso cualquier persona. Exacto, es totalmente libre, ¿no? ¿Y qué días son? Pueden ingresar a nuestra web, que es www.upnlima.edu.pe, y ahí tienen toda la información de cuándo son estos talleres. No existen talleres de liderazgo, de mecatrónica, de arquitectura también, de ingeniería civil, ¿no? Entonces ahí pueden asistir y pueden darse una idea de cuál es la visión que tenemos nosotros en la universidad, ¿no? Bueno, muy bien, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ti. Estuvimos con el arquitecto Juan Manuel del Castillo, hablando sobre planificación territorial para la prevención de desastres naturales. Muchas gracias.